Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente de YouTube? ¿Todo bien? Bueno, estamos en un nuevo video, la verdad con algo muy emocionante, que es mi preparación de culturismo. Y sí, hoy, sábado, para que quiero ver la fecha, sábado 5 de abril, arrancamos con nuestra preparación de culturismo. Y sí, ya arrancamos con un bowl de avena y un par de cosas, y en sí siempre lo mantuve, pero bueno, acá hay 120 gramos de avena, 45 gramos de proteína, una banana, 10 gramos de crema de maní y bueno, la salsa esa que ven acá arriba es una salsa Taste que tiene 0 calorías, así que viene de 10. Así que nada, la verdad que lo que es la preparación y todo va a estar todo muy bueno. Dura alrededor de 6 meses aproximadamente. Tenemos 22 semanas, si no me equivoco. Y nada, estoy muy emocionado por ver qué nos depara, ¿no? Todo lo que es la prep y todo lo que vamos a afrontar en este camino, la verdad, va a ser hermoso, va a ser duro también, pero bueno, va a ser ver el físico tan definido, y encima vamos a pasar hambre y todo, pero bueno, es lo que hay, pero estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de afrontar esta etapa y vamos a ir para adelante, como siempre. Una de las preguntas que siempre suena en mi cabeza y que a todos los que compiten siempre les suena, que es si verdaderamente estoy preparado para esto, si voy a dar el nivel, si, no sé, si uno se siente preparado tanto físicamente como mentalmente para afrontar una preparación. Son todas cosas que vamos a tratar en el video, que vamos a ver si voy a hablar de cómo me siento, cuáles son las expectativas que tengo acerca de la competición y muchísimo más. Así que nada, yo voy a meter mi desayuno y ahora en un rato seguimos hablando. Bueno, desayuno terminado, como pueden ver, bastante duro el desayuno. Nada, pero voy a entrenar ahora en una horita y media más o menos, entonces por eso meto muchos carbohidratos. Así que nada, y bueno, el café que lo tendría que tomar, pero se me enfrió un poco y un café con leche frío es intomable. Así que ahora lo voy a ir a calentar y voy a estar hablando de un par de cosas que quedaron pendientes. Bueno, me vine afuera a hablar, más que nada para cambiar un poquito los planes y no sea tan aburrido el video. Así que nada, quería hablar un poco sobre cómo va a ser mi preparación, cómo la voy a llevar a cabo, con qué nos vamos a afrontar, ¿no? Bueno, ahora mismo estoy pesando 81 kilos, que es bastante dentro de todo. Yo llegué a pesar 77,9 en la pre-preparación. Ahora tuve como un periodo de mantenimiento en el cual subí y todo. Mi pre-preparación arrancó el 18 de noviembre, aunque tuve, bueno, 2 viajes en el medio y terminó a inicios de febrero. ¿Qué hice de febrero hasta ahora? Lo que hice fue un periodo de mantenimiento barra volumen, entre comillas. Lo que buscamos era reponer el cuerpo un poco, sacarlo de tanto estrés, no sé si tanto estrés, pero que esté bien preparado y listo para la competencia, ¿sí? De no estar tan descargado tanto tiempo, de tener por lo menos 2 meses en los cuales vamos a estar en un periodo de mantenimiento. Y nada, yo pasé de 77,9 hasta ahora que estoy en 81 en ese periodo de 2 meses. La gran parte de eso es todo glucógeno muscular, ya que cuando uno está en un periodo de definición pierde mucho glucógeno. En sí lo que es el músculo está muy vacío, se ve muy plano y todo. Y hoy, 5 de abril, ya arrancamos con nuestra preparación. Y sí, tenemos mucho por delante. Tenemos hasta el 6 de septiembre, si no me equivoco, son 22 semanas, serían 5 meses y un poco más. Así que nada, lo que propusimos con Emma fue llegar a un peso capaz de 74. Él dice 75, pero yo lo voy a superar. Nada, pero quiero llegar muy rayado a la primera competición. La verdad quiero dar el nivel. Quiero, si se puede llevarme algunas medallas, que es nuestro objetivo, ya que voy a competir en Junior, que es de 23 años para atrás, o sea, de 23 a 20, 19, 18. Yo en mi caso tengo 20. Así que nada, compito con gente que está más o menos en la misma igualdad de condiciones, ¿no? Pues no es lo mismo competir contra uno de 23 que contra uno de 32. Una persona con mucha más calidad muscular y mucho más tiempo en el gimnasio. Yo tengo 3 años entrenando y hay gente que capaz compito con gente que tiene 15 años. Entonces
no sería algo tan justo. Pero bueno, mi objetivo a la hora de competir este año va a ser llevarme la mayor cantidad de medallas posible, si se puede, o llevarme alguna por lo menos. La verdad que tengo mucha ganas mucha ambición, ya que me voy a dedicar a esto. Tengo mucha ambición o tengo muchas ganas de llevarlo a cabo y en algún futuro, ¿por qué no ser uno de los mejores culturistas naturales de Argentina y del mundo si se puede, ¿no? Pero la verdad que siento que si hago las cosas muy bien, puedo llegar a tener mucho potencial en esto. No por sentirme más o por algo así, sino que verdaderamente tengo ganas de cumplirlo y sé lo que soy y sé cómo soy y voy a ir para adelante como sea. La verdad que de mis objetivos principales este año es llevarme a una medalla, consolidarme como entrenador online y seguir para adelante. Seguir para adelante que nos queda mucho de camino. Mis objetivos muy a futuro serían competir más o menos a los 23 años de vuelta, o sea, tener 2 años de volumen en el medio, no competir todo seguido. Ya sabemos que eso para mi gusto no es lo mejor, ya que va a llegar casi el mismo físico y la verdad me gustaría competir ahora a los 20 y después a los 23 aproximadamente y llevar un físico de otra galaxia. Sí, nada, tengo muchas expectativas, que eso puede ser algo bueno y algo muy malo a la vez, porque yo la verdad que intento transformar lo que son las expectativas en hacer las cosas bien. Si tengo tantas expectativas, lo bueno sería de cumplir todo al 100%, no dejarse detalle en el medio, hacer todo con una buena claridad y con una buena ambición, ¿no? Lo más importante en esto, que es en la preparación de culturismo, es hacer lo mismo durante 6 meses. Y sí, puede sonar medio feo, pero es literalmente comer lo mismo, no tener antojos, hacer todo lo más básico y simple posible para que podamos mejorar de la manera más rápida y la más eficaz, ¿me entendés? Que no tengamos que volarnos la cabeza para poder bajar 1 kilo o unos cuantos gramos, hacer todo bien medido, todo perfecto y todo al detalle, y además hacer todo así va a hacer que nuestro entrenador, que sí, todo el que compite necesita un entrenador y yo en mi caso lo tengo, que es Emma, si está viendo esto te mando un saludo. Y nada, todo lo que tiene entrenador, sabe muy bien que para que el entrenador haga las cosas bien, nosotros también le tenemos que dar todo de nuestra parte. Tenemos que cumplir al 100, pues si nosotros no cumplimos, el entrenador de su casa no puede hacer nada. Básicamente lo que tienen que cumplir en una preparación somos nosotros. No hay nadie que nos ayude, no hay nadie que nos dé de comer, no hay nadie que nos cocine. Y hay que hacer todo al detalle y hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, ahora vamos a ir a entrenar. Son las 10:30 si no me equivoco. Comimos hace poco, no es lo mejor, pero bueno, me levanté un poquito tarde y encima tengo que grabar y todo. Así que nada, comí bastante tarde la avena. No sé si lo voy a digerir para el entrenamiento, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Aunque lo que más importa en el entrenamiento, y esto lo aprendí con fase de volumen, definición, mantenimiento, lo que sea, lo más importante para un buen entrenamiento son las ganas de entrenar y la voluntad que le pones al entrenamiento, la intensidad y el foco que tenés cada serie. Eso es lo que te va a llevar a tener un buen entrenamiento, no el tener la mejor comida y todo, que sí, es muy importante y yo siempre lo digo, siempre ustedes me ven hablando de que hay que comer 2 horas antes, 3 horas antes y llevar todo bien digerido, pero bueno, a veces no se puede y no por eso nos vamos a tirar para atrás y vamos a dejar todo en el entreno, que nos toca brazo, en otro gimnasio. Esta semana y la pasada tuve un problema, básicamente en Funes, que es la ciudad donde yo vivo, cayó una tormenta bastante interesante y el gimnasio en el que yo estaba entrenando se desmoronó, se le cayó el techo, así que nada, bueno, por una semana tengo que entrar en otro gimnasio que sí está muy bueno. El otro gimnasio es uno en el que yo trabajaba hace poquito tiempo, así que nada, conozco a la gente que está ahí, la gente es súper amable, el gimnasio cada vez está más lindo, así que no nos va a costar hacer nuestro entrenamiento ahí y vamos a hacer nuestro primer entrenamiento en preparación. Tengo mucha ilusión, sé que el primer entrenamiento es igual a todo lo demás porque ya estamos con el cuerpo cargado y todo, entonces no va a cambiar algo, pero me hace mucha ilusión saber que voy a estar en dieta por 6 meses, en dieta, haciendo un régimen alimenticio y todo. Vamos a reventarnos los brazos nomás.
in my eyes. Tell me your tale, then you see the road. I'm out to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights and right by my side, all I see is a sea of people that ride me. If they just knew what Scotty would do to jump out the stage and say I'm a child. The things that created became the most weighted. I gotta find balance and keep me a smile. Yeah, yeah. That shit wild, instead I'm a hero. I took it from zero to flame. You saying I read it for miles. The shit wasn't luck, they got me fucked up. I put you on bus and take you around. Put a couple of guys inside of the school. I gave them the tools to get it off the ground. They say they're the ones when they make the airs can't look in the mirror. That shit wild. I stand on the stage, I give them the rage. I'm turning it down, contain it, can't fight. We do in the streets, we do it for keys, we do it for rights. I'm 52 weeks, this shit ain't for pleasure. I'm coming to tweak. This shit is forever, ain't infinite. Ain't no been eight, we write it and wrap it around. I take me a beat and I turn to a beast. Bought the crib on the hill, made it harder to reach. Bought a couple more whips cause I needed more sweet. Bought a couple more watches, I needed more time. Didn't buy the condo, it was smarter the lease. And I bought some more ice cause I bought it and he made a cast on my dick. So she never go cheat. If I gave you a day in my life or a day in my eyes, don't blink. Bueno, ya terminamos de entrenar. Como ven, fue un entrenamiento muy adaptado y muy tranquilo. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente, bueno, por todo lo que conté antes, de que el gimnasio en el que yo entreno normalmente estaba completamente destrozado. Y nada, el miércoles fue feriado y un par de cosas, tuve que cambiar un poco la estructura del entrenamiento y adaptarlo. El tema es que, bueno, me dejé el día de brazos para el sábado y yo el lunes tengo que volver a entrenar. Yo el lunes tengo que volver a entrenar posterior, tríceps y todo, y preferí darle un poco más de descanso. Que en sí, en 48 horas y hacer un entrenamiento tranquilo se recupera, pero en lo personal preferí darle un descanso más que nada para no arrancar la prep con una fatiga acumulada y después quedar todo destrozado durante semanas y la verdad que no tengo ni ganas. Así que preferí guardarme la energía para la preparación y listo. Lo bueno es que por lo menos lo que es bíceps y hombro, dice nada más vuelos laterales, lo entrené bastante bien, dentro de todo una buena intensidad. Lo único que los discos de ese gimnasio pesan un montón. Fíjense que ahí probé con 25 kilos, 27 y de pedo los moví. Y yo en mi gimnasio normal hago con 25 de cada lado a 7, 8 repeticiones, si no me equivoco. Pero bueno, cosas de la vida. Así que nada, me tuve que adaptar a lo que tenía. Y muchos se preguntarán por qué no fui al gimnasio en el que estaba entrando normalmente. Y es básicamente porque tenía que hacer 3 ejercicios locos y no me iba a ir hasta... no iba a andar en bici 2 kilómetros para ir a un gimnasio. Además, me parecía más cómodo para grabarme y todo, ir al gimnasio que tengo acá cerca. Y nada, eso. Fui, hice un par de cosas y me volví nomás. Además, también aproveché para caminar un rato. También aproveché para hacer un poco de contenido y un par más de cosas. Así que nada. Bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría hablar también de cómo estoy llevando la preparación en cuanto a comida. ¿Sí? Yo en lo personal me organizo de la siguiente manera. Meto mucha comida alrededor del entrenamiento y conforme va pasando el día empiezo a meter menos comida y en la cena, en lo personal, no meto carbohidratos, no por esa cuestión que dicen de que si metes carbohidratos de la noche engordás y cosas así, queda tranquilo que no, no soy tan boludo, pero lo meto por el simple hecho de acomodarme todas las comidas alrededor del entrenamiento. Como ven, mi desayuno fue recontra potente y mi almuerzo también fueron 300 gramos de fideo cocido con 120 gramos de carne, también cocido. Y nada, bastante, o sea, estoy comiendo bastante bien alrededor del entrenamiento, pero después la merienda capaz la bajo un poco y ya la cena es bastante más liviana. Recién me acabo de dar cuenta que me olvidé de prender el foco. Qué hijo de mil. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando, la comida pasó de 2.700 calorías que venía comiendo en esa etapa de mantenimiento barra volumen a 2.200, que es un cambio de alrededor de 500 calorías. Está bastante bien el cambio, más que nada para ya entrar en una etapa de déficit, empezar a perder grasa y volver al punto en el que estábamos antes, ¿sí? Para mi gusto es lo más importante, tenemos que volver al punto en el que estábamos. La verdad que yo en ese punto me sentía Dios. Hay alguna foto que ya se lo voy a dejar acá. No se puede estar siempre así, pero bueno, en esta preparación vamos a ver un punto 10 veces mejor que ese, la verdad. Yo en lo personal quiero llevar mi físico al límite, estoy completamente dispuesto y vamos a ver qué tanto llego, porque sí, de la palabra al hacerlo son dos mundos distintos, pero bueno, yo en lo personal confío en lo que puedo hacer. Así que nada, tema competencia y todo, tengo una, que es mi primera competencia de mi vida,
va a ser el Natural Universe. Voy a arrancar muy alto, porque básicamente es una competencia, no te digo que es mundial, pero va gente de todo el mundo al Natural Universe. Se hace justo acá en Argentina, así que voy a aprovechar. Y nada, esa será el 6 de septiembre. Después tengo WNBF, que es el 25 de octubre. Son dos competencias muy grandes. Después capaz vaya a Chile entre medio. No sé cuándo se hace la WNF de Chile, pero me gustaría ir a alguna competencia capaz entre medio, pues son un mes y medio entre cada competencia, es mucho. Y bueno, si después llego a clasificar o llego a salir primero o segundo de cualquiera de las dos, podría ir a competir en mundial en Estados Unidos. Que esa sería una ilusión muy grande para mí. Pero bueno, no quiero mentalizarme. Aunque sí, me estoy haciendo la cabeza. Que yo en el video te diga que no, que no me estoy haciendo la cabeza. Sí, estoy haciendo mucho la cabeza y eso es algo malo. Lo voy a tener que cambiar porque ponerme tantas expectativas a salir primero, ir a Las Vegas y todo, es algo que puede jugar muy mal si no sale, ¿me entendés? Podemos perder mucho la motivación viste, uno capaz siente que hizo todo y no le sirvió de nada, porque si la preparación es algo duro y capaz uno puede sentir que no le sirvió de nada todo lo que hizo, pero no es así, sino la competencia de culturismo es más un desafío con uno mismo a ir a ganar, que sí, realmente ganar es hermoso y todo, pero también es mejorarse, o sea, llegar a un punto más o llegar a un extremo que nunca llegaste y cada vez que llegues a ese extremo llegar cada vez mejor, más tamaño, mejor forma, ir superándote a través del tiempo. Eso para mi gusto es lo más importante, lo que más se destaca del culturismo natural. En sí no hay cambios tan drásticos y para tener un cambio bueno hay que saber hacer las cosas a lo largo del tiempo, saber cómo entrenar, tienen que saber llevar una intensidad muy alta y nadie te regala nada, no hay ninguna sustancia por medio que te ayude, que te dé esto, lo otro. El culturismo natural trata más de moldear un cuerpo como con la igualdad de condiciones que tienen todos. Y eso para mí justo es fundamental, porque yo conseguí mi físico al igual que cualquiera de ustedes, ¿sí? No es que soy capaz, bueno, la genética puede tener un factor de ayuda, entre comillas, algunos, pero tampoco hace un cambio tan abismal, ¿sí? Mientras sea un entrenamiento intenso, con progresión en cargas, una buena alimentación, todos mejoran, todos van a crecer. Y nada, ese sería mi consejo de hoy, ¿sí? Si sos natural y no te metes nada, puedes llegar a lograr un físico increíble igualmente. Tengas la mejor genética, la peor, tengas cualquier cosa, a través del tiempo se consiguen las cosas, ¿sí? No es que si no tengo buena genética, por más que entrene voy a tener un físico mediocre, no. Lo importante es saber planificar y saber cómo puedes conseguir ese físico. Así que no nada más traen etapas de definición, sabiendo que tenés que ganar músculo y tampoco vivir en volumen cuando sabés que tenés que cortar para verte estético. Entonces, esas eran mis recomendaciones y hasta acá estaría el video de hoy, me parece. Espero que le haya servido todo lo que hablé. Fue mi primer día todavía no terminó mi día de preparación, pero bueno, es más que nada para dar una introducción de cómo me siento para esta etapa, cuáles son mis expectativas, a qué me voy a afrontar, ¿sí? Cuánto tiempo voy a estar bajando de peso. Y nada, va a ser una etapa muy divertida, la verdad. Sí, ya sé que vamos a tener que bajar de peso y vamos a estar sufriendo hambre, entre comillas, porque el hambre no se sufre, y más que nada cuando lo haces a propósito. El hambre verdaderamente se sufre cuando no podés comer. O sea, me parece que sería de hipócrita como molestarse por tener hambre cuando es una decisión tuya y no es algo que te pasa. Cuando hay gente que verdaderamente no puede comer como quiere. Y nada, hay que aprovechar. Siempre uno, si puede aprovechar estas cosas y valorarlas, ¿sí? No quejarse, ir siempre como si tuviera el mundo en contra, te dará una gran ventaja en tu vida. Así que nada, ese sería el video de YouTube de hoy. La verdad, un poco más tirado a lo emotivo o a lo personal, pero bueno, espero que les guste. Ya saben, comenten acá abajo qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué cambiarían, cualquier cosa, si me apoyan en esta etapa de preparación. Y nada, nos vemos en el próximo video. Voy a subir muchísimo más contenido en YouTube ahora, así que nada, prepárense que se viene mucho más contenido como este. Nos vemos. Yeah, 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 yeah.